En 2010 el bueno de James Wan nos sorprendió a todos con un mundo aparte creado prácticamente por él mismo que se llamó Insidious y que el más allá tenía una personalidad muy especial y muy propia, y a raíz de ahí hizo 2 películas, 2 capítulos y poco después otras 2 entregas con una quinta ya en marcha. Vamos a hablar de las 4 películas de la saga Insidious. Y por supuesto comienzo por la primera, por la que habría este universo tan especial y para mi gusto la mejor con diferencia. Tengo esta pack de las 3 en DVD, ahora están en Blu-ray las 3, y la cuarta también. Lo que pasa es que la 4, bueno, ahora habla de ella, la 4 baja bastante. Esta película de James Wan en 2010, con una popularidad muy en alza para los amantes del cine terror, con ese universo propio que aquí se sacó de la manga, con este niño que se queda dormido o en coma o algo para el estilo, aunque realmente los médicos no saben lo que tienen, lo cual también da mucho mal rollo a la historia y que poco a poco iremos descubriendo exactamente de qué se trata. Espíritus, entes, el más allá además muy de mal rollo. O sea, hemos visto muchas veces el más allá representado de alguna forma en muchas películas de terror, desde Poltergeist, con aquellas cosas de Caroline ve hacia la luz y demás, hasta aquí, que no deja de ser una película donde te narra un más allá de almas errantes en pena que se quedan entre este mundo y el siguiente, que no están en paz y que son pues entes malignos y demás, o personas que no acaban de encontrar el camino, y que da muy mal rollo. Es la parte más interesante de la película, aunque es cierto que hay 2 partes muy claras de la película, que sería el misterio de lo que está pasando antes de entrar en ese más allá, que nos va a desvelar, por ejemplo, el personaje de Elise, que va a ser la gran protagonista de la saga, porque va a estar en las 4 películas, y que aquí es una secundaria, una especie de, bueno, pues de bruja, de alguien que contacta con los seres del más allá, un personaje muy interesante y muy chulo como secundario, no tanto como protagonista, y que aquí va a dar lugar a momentos muy chulos y a desvelar poco a poco esa tensión, ese mal rollo, ese terror, que también lo hace James Wan, esa atmósfera que crea alrededor de cualquier situación, de cualquier zona oscura, de cualquier pasillo donde no sabes muy bien dónde te acecha el mal, y que es muy interesante. Pero aquí, a diferencia por ejemplo de las películas de Expediente Warren o de la última Maligno, va a tener muchos componentes interesantes extra, como por ejemplo el de algo que ya utiliza Maligno y que es evidente que le gusta, también por ejemplo en aquella del muñeco extraño que critiqué cuando hice el ranking de James Wan hace pocas semanas, donde queda más que claro que al bueno James Wan le gusta arriesgar, le gusta experimentar, le gusta pasárselo bien con el terror. Yo creo que se nota muchísimo que está muy a gusto con este género y siempre que puede lo deja claro. Y por ejemplo en Insidious, sobre todo en la primera, va a dar muchas cosas de mal rollo visual. Esa musiquilla que va a sonar en momentos muy concretos de la película y que, por cierto, existe de verdad y que aquí la usó para dar ese mal rollo extraño con uno de los entes, o que sería el niño. Esa escena en la que el niño se le ve bailando entre las cortinas, que es como un segundo y luego desaparece y demás. A mí es que me fascina, no sé qué tiene ese momento, que tampoco es que sea nada del otro mundo, es una especie de niño raro, vestido raro, como antiguo, haciendo una especie de bailecillo raro, con una música bastante irritante, pero poco más. Pero tiene una sensación de mal rollo tremendo, también porque quizá la vemos desde el punto de vista de la protagonista, esta actriz que ya hemos visto en muchas películas y que aquí está estupenda, esa madre que no sabe muy bien qué es lo que pasa a su alrededor. Y es muy desconcertante y de muy mal rollo, porque además está muy bien compensado porque antes de esa música tan rara y tan irritante, como digo, hemos escuchado una partitura muy bonita de un piano y demás, que es como que te relaja y de repente, con un giro de tuerca, aquí con el tema del tocadiscos y demás, se convierte en algo completamente distinto. Ese mundo raro que se va mezclando con el de los vivos, de entes extraños, de malrolleros, con esa especie de bruja o algo así, que luego poco a poco iremos viendo qué es exactamente o qué personaje es, que se aparece al protagonista, a Patrick Wilson, que no deja de ser casi como el muso de James Wan, ha estado en casi todas sus películas, y en donde poco a poco ese mal rollo va a ir creciendo más allá de esas escenas de tensión. O sea, por ejemplo, cuando el niño, el hermano menor del protagonista, que por cierto, el chaval protagonista, le hemos visto, por ejemplo, como el niño de Iron Man 3, o el niño menor, el hermano menor de Jurassic World, dio bastante de sí el chavalín, pues ese hermanillo que se levanta de la cama cuando el otro está en coma, y no pasa nada realmente, ¿no? Pero tú sientes un terror tremendo cuando estás con él, de cuando se levanta a cerrar la cama y se oyen ruidos y dices, o sea, tampoco te ha mostrado nada del otro mundo, pero James Wan es capaz de acrecentar la tensión hasta unos niveles que de verdad es muy complicado, porque encima además ahora está todo muy visto y tú ves Insidious y ya sabes lo que pasa en la película y demás, al menos en la primera entrega, y te sigue transmitiendo mucho terror. Es cierto que momentos de relajación, esos secundarios pintorescos, yo lo llamo los hombrecillos estos cazafantasmas, que son muy pintorescos, son muy cómicos, a ratos incluso creo que mete demasiada comicidad en algunos momentos donde no hace falta, o sea, momentos de mucha tensión
y cuando se medio acaba haya un momento de relajación, de humor, viene muy bien. Y creo que James Wan lo hace muy bien en Expediente Warren. Ese detalle, pero aquí no tanto. Aquí mete exceso de humor en ciertos momentos y eso va a ser todavía peor en las siguientes entregas. Pero en la primera, digamos que todavía está comedido. Aunque la gran gracia de la película va a estar sin lugar a dudas en ese más allá, en ese mundo extraño, con esa criatura, con la cara de fuego o algo, o cara roja de fuego o algo así, que es una especie de demonio, además como muy de demonio, ¿no? La pinta es de demonio, incluso tiene pezuñas de cabra y cosas así, que la verdad es que da muy mal rollo, pero es que ese más allá es todo como desconcertante. Esas figuras, esos entes que supuestamente han matado, o han sido homicidas, o han sido incluso víctimas de otro homicida, que por ejemplo en algún caso parece que es un hombre vestido de mujer y cosas así, que son muy desconcertantes, muy de mal rollo de decir... Qué poco me está gustando esa imagen, que me la quite enseguida. Si yo me encontrara en la situación en la que está Patrick Wilson con su linternita o su lamparita, me iría corriendo allí lo antes posible. Ese mundo en el que además James Wan juega mucho a colarnos eso que tanto ha demostrado que le gusta, que es el cine guialo. Ese cine de Darío Argento y compañía, muy recargado, con una luz muy extraña, aquí en momentos muy claros, muy artificiales, pero es que el mundo que narra ese mundo del más allá lo requiere o incluso hasta lo hace más rico, lo hace más creíble. Es un mundo tan extraño, tan onírico en el fondo, que todo lo que le puedes recargar o aumentar no sé, el dramatismo, la locura, el desconcertar al espectador con trucos de luz, con trucos de sonidos, con trucos extraños, como lo que he dicho, el maquillaje recargado de los personajes, esa luz que no tiene nada, o sea, es completamente irrealista, pero es que estamos en un mundo irrealista, le viene perfecto, y creo que de todas las películas que ha hecho James Wan, es donde más sensación de habérselo pasado bien transmite, como que el tipo ha buscado todas las herramientas posibles dentro del cine de terror para transmitir la idea que tiene la película, y lo hace muy bien. Además, con un final muy impactante, pues estamos ante un capítulo 1 de un capítulo 2. Insidious 1 y 2 son una especie de misma película con un capítulo 1 y 2, aunque curiosamente la segunda baje bastante. Una película que a mí me encanta, me sigue pareciendo un ejercicio de terror magnífico, magistral. El bueno de James Wan ha demostrado que tiene muy buena mano para esto. A mí me gusta más Expediente Warren 1, pero esta quizás sea mejor película, más completa, más original, más interesante y con más herramientas a las que agarrarte, distintas al terror más convencional, por así decirlo. Por tanto, quizá, aunque me guste más o lo paso peor, paso más miedo con Expediente Warren, esta quizás sea mejor película y habría que ponerla incluso más alta que Expediente Warren. La pongo un 9, lo merece de sobra, y además creo que con los revisionados y con el paso del tiempo, lejos de ir a peor, ha ido a mejor, porque su originalidad tiene todavía más empaque viendo lo que ha ocurrido después. Han pasado ya 11 años y digamos que la cosa se ha quedado muy estancada. No es la casa lo que está embrujado, es su hijo. Y solo 3 años después llegaría la secuela, o el capítulo 2, también con James Wan en la dirección, lo cual siempre es bueno, aunque baja algunos enteros. La originalidad de la cinta primera no estaría aquí tan clara, aunque evidentemente va a explotar muchísimo ese mundo onírico que nos han contado en la primera entrega y se va a complementar muy bien con lo que nos cuentan o con lo que vemos en la primera entrega, pero ya hay un poquito más de mareo con el espectador y hay algún personaje que no acaba de estar muy allá. Elise sale muy poquito, que por cierto, tiene algún momento muy chulo en la primera, como cuando aparece y dice aquello de ¡vete al infierno! Que solamente no hace nada, simplemente aparece y empuja o algo así al ente maligno que está acechando a la familia. Y es un momento como muy de película de acción, que la personaje llega ahí y arrample con todo y se lleve al infierno al demonio o al espíritu o al ente con un solo empujón. Luego va a ser un poco curioso en la tercera y cuarta entrega. Pero la verdad es que es una película que baja algunos puntos respecto a la primera, aunque el sello James Wan sigue salvándola, pero creo que baja bastante en cuanto a la calidad de la historia o en cuanto al interés por la misma. Es cierto que el personaje de Patrick Wilson, pues sabemos que está, no sé, poseído por el ente que hemos visto al final de la primera película, ese fantasma que da muy mal rollo, que al final sabremos que es un hombre, que, bueno, viene de una infancia muy traumática y demás, pero ese maquillaje, ese velo de novia negra, esa lámpara, esa vela que tiene delante de la cara, es una imagen de terror absoluto que la verdad les quedó muy redondo. Y es que si algo han sabido hacer en las películas de Insidious, incluso en las peores, la tercera o la cuarta, es crear algún tipo de ente, de personaje negativo de terror, muy bien currado desde el maquillaje, desde la iluminación, esa especie de darle un toque algo distinto, especial, que solamente con mirarlo, con solo un frame, con un fotograma que aparezca de repente en plan falso, que no te des ni cuenta, ya te ponen los pelos de punta, y lo hacen muy bien. Aquí no vamos a tener tantos rastros, por ejemplo, del demonio rojo y demás,
pero ya vamos a saber un poquito más el por qué ocurren ciertas cosas en la primera entrega. Es un buen cierre del primer capítulo, es un buen cierre, pero baja bastante porque creo que, digamos que el espectador ya está asentado sobre las bases de la primera entrega y no le sorprende tanto. Y creo que también James Wan quizás ya estaba más en otros proyectos y aunque lo dirigió, ya no lo hizo con tantas ganas, se nota bastante. Es un título que yo lo tendría que haber rodado, si no a la vez, porque a lo mejor no se podía, haberse rodado un año o dos máximo después, o sea, un año o dos después, para que sea más fresca y mantener la esencia de la primera entrega lo máximo posible. Y además también abusa un poco más del humor, como he dicho, de los personajillos, de los hombrecillos extraños, que bueno, va a tener mucha gracia a ratos, pero en otros no tanto. Es una buena película de terror, para mi gusto sigue estando a un buen nivel, pero baja bastante respecto a la primera, que para mi gusto es casi una obra maestra prácticamente de este género tan especial y tan complicado de innovar o de ser fresco o de que el paso del tiempo no te perjudique. Con la primera no te perjudica tanto ese paso del tiempo, la segunda un poquito más, pero aún así yo la mantengo una nota bastante buena. La tengo que dejar en un 7, vamos a decir, bastante decente. He oído voces en el pasillo. ¿Le pasa algo a papá, mamá? Y 2 años después, aprovechando el tirón de Insidious, que fue bastante bien en taquilla, tanto la 1 como la 2, hicieron la tercera entrega, una película que, bueno, va a tener muchas novedades. Por ejemplo, ya no va a estar James Wan, ya no va a estar ninguno de los personajes de la primera entrega, al menos claramente en la película, y vamos a tener básicamente como protagonista a Elise, un personaje que la verdad es muy interesante y muy atractivo como secundaria, pero como protagonista ya no tanto. Eso pasa mucho con las series. Muchos personajes que aparecen poco en un episodio de repente, gustan mucho, les vas dando más coba, y hay un momento dado en el que les das más protagonismo o les das un papel protagonista a esa serie y ya no es lo mismo. Pasa mucho, por ejemplo, con las series de humor. Aquí es un poco lo mismo, es un personaje que está bien, cuando aparecen las otras Insidious mola bastante, y aunque aquí no sale tanto como va a ser en la cuarta película, en La llave del mal, sale más y quizá reste un poco de importancia al resto de la historia, aunque la protagonista va a ser una chica que intenta pues pedirle ayuda, por ejemplo, para contactar con una madre recientemente fallecida, y va a ser acosada por un fantasma raro de un edificio, que bueno, pues básicamente pues es una especie de hombre muy mayor, o era un hombre muy mayor, que tenía una mascarilla de estas de respiración, de oxígeno, y que da muy mal rollo. Hay que decir, como he dicho antes con los otros fantasmas de la 1 y la 2, que la imagen en sí de ese ente da mucho miedo. Y hay alguna escena que está bastante conseguida, pero a la hora de la verdad la historia no te acaba de interesar tanto. Y según avanza, va perdiendo fuelle. Además hay cosas muy raras, porque por ejemplo el chaval este que hace de vecino y tal, luego no aparece más, se hubiera tenido un papel interesante, yo que sé, en algún momento dado hubiera estado bien en el final. Y la chica está bien, pero tampoco es que te interese mucho su historia o lo que le acecha. Y además también es un edificio, no es una casa, no es una mansión antigua, con lo cual no tiene ese grado de dramatismo que puede tener como escenario. Y luego además tiene el detalle más negativo de la película, que es esa resolución tan rara cuando Elise llega y se carga al ente, que lo hace básicamente quitándole la mascarilla y dándole un empujón. Que a ver, ya he dicho antes que tiene ese momento chulo cuando aparece en la casa de los protagonistas de la primera entrega, vete al infierno, le empuja y sale por la ventana disparado, que está muy chulo. Pero claro, para resolver el misterio del protagonista o el monstruo o el fantasma, el ente protagonista de una película como esta, se queda como algo muy flojo, demasiado soso. Y dices, ya está, ya se ha desaparecido el mal, ya se lo ha cargado. Es un poco raro, la verdad es que es chocante y es como esa sensación de ¿cómo acabamos esto? Y es piarte del guión este que nos van a pagar $4 y mira, así mismo, ya está. Y yo creo que se transmite esa sensación, porque hay momentos bastante conseguidos dentro de la habitación de la chica y tal, que están muy bien, están a un muy buen nivel de terror, pero otros que dices, ya no me está interesando la historia, habéis perdido mi interés por ella. Y eso pasa bastante con las películas de terror no tan bien rematadas. Y esta da pena porque venimos de donde venimos, hay cosas que están bien, pero quizá le falta un gran hervor, ya no solo desde la dirección, sino también desde el guión, y baja bastantes puntos. No la suspendo porque creo que se le ataca demasiado por algunos detalles, y otros la salvan lo suficiente para, por lo menos, no aburrirte o mantenerte cierta tensión a ratos. Por tanto, yo la salvo y la dejo en un 5,5. Y otros 3 años después nos llegaría la cuarta entrega, el capítulo final. Bueno, no es capítulo final porque va a haber otra entrega, ya digo, dentro de poco. No sé si es el año que viene o el siguiente, un quinto capítulo de Insidious, en torno a una especie de prisión donde se cargaban a la gente, en plan, pues, ya sabéis, pena de muerte y demás. Y hay un ente por ahí que está, pues eso, más en el mundo de los vivos que de los muertos, acechando a gente. Con el personaje de Liz, que también vamos a verla más joven, con el hermano. Vamos a ver como un flashback de dónde venían los poderes con ella, pero que su padre no sé qué.
Es como una historia de orígenes del personaje de Liz, que es lo que he dicho antes, es como secundaria está chula cada vez que aparece, que por cierto es una actriz que aparecía en nada menos que Pesadilla en el Street, de la primera película de Freddy Krueger, haciendo de maestra, lo cual es muy curioso, como ha seguido en el terror muchos años después. Y dices, a ver, es un personaje que cuando aparece en las otras Insidious, especialmente en la 1 y la 2, la 1 sobre todo, está muy chulo, mola mucho. Liz mola, cuando se pone la máscara esa y empieza... Es una escena muy chula, es un personaje que mola mucho y en el fondo también te apetece conocer más de ella o de su mundo. Pero digamos que con la segunda y ya con la tercera sobre todo, ya dices, ya tengo suficiente Liz, no me hace falta saber más de Liz. Y aquí pues se centra básicamente en ese personaje pues de niña, con sus poderes, que si el padre no quería que los explotara o que no le daba miedo, yo qué sé, que luego sabemos que el padre era malvado, luego no lo es. No acaba de tener un camino claro de resolución o de objetivo claro. No hay una amenaza que digas, ostras, es que normal que Liz tenga que sacar todos sus poderes porque si no reacciona van a morir todos. Hay momentos que dices, esto en manos de otro director o de otro guionista que le hubiera sacado más jugo a la historia, o sea, lo de la cárcel y tal y cual, dices, oye, pues mira, no me suena que lo hayan explotado en ningún sitio, una cárcel donde se ejecutaran a muchos presos y luego se aparezcan y hagan cosas. Y no está muy allá. Hay momentos, bueno, el pasillo bueno, no sé cómo es pasillo, cómo llamarlo, donde descubren cosas y demás, que está bien, pero que tampoco es como una película hecha sin ganas. Hecha por hacer, por rellenar, por vender algunas entradas, porque sabes que con cualquier tontería poniendo Insidious vas a vender entradas, además seguramente es una película súper barata, con lo cual en cuanto vayan un puñado de espectadores ya están sacando rendimiento. Y da un poco de pena porque creo que el universo de Insidious daba para mucho más, porque además es curioso, Insidious en el fondo trata más de la vida del más allá que la vida del más acá. Y en la tercera, y sobre todo esta cuarta entrega, no vamos a ver para nada ese mundo onírico que nos hemos visto y que nos ha gustado y que nos ha dado tanto mal rollo en los dos capítulos de James Wan. Es cierto que está Elise y están también los hombrecillos, aquí vamos a ver también cómo se conocen, porque no deja de ser el primer trabajo que hacen juntos, pero es igual, los hombrecillos están bien, son graciosos y tienen su aquel. Pero ya cuando cogen más protagonismo, cansan bastante. Parece más una película de Marvel que una película de terror. Y no me metáis 25 chistes a la hora porque cansa bastante, y más en una película de terror. Donde si relajas demasiado el ambiente de una película de terror, pues deja de ser terror. La clave de una película de terror, de verdad, que lo hagas pasar mal a la gente, es que estés todo el rato así, con la sábana o la mantita así, porque te da miedo lo que va a pasar después. Si estás todo el rato con tonterías y con chorradas y con chistecillos y con ambiente relajado, pues no es una película de terror, es otra cosa. Así que la verdad, lo de Insidious 4, o como queramos llamarlo, ya es malo, o lo que sea, o porque no deja de ser una especie de precuela, no podemos llamar ni 4 ni capítulo 4, pues es una cosa que dices, bueno, pues está. De hecho, hay ratos donde aburre bastante porque es que no te interesa, no te mantiene la tensión y la historia da mucho más de sí de lo que te la están explotando. La que disfruta con el cine de terror, enfrentarte a una película donde tú sabes que hay mimbres para algo mucho más jugoso, más potente, te resulta frustrante. Y si te quedas frustrado con una película en la que además no te has transmitido gran cosa, hace que le bajes aún más la nota. De hecho, es una película que tuvo duras críticas y tampoco me extraña, porque es que no te aporta nada realmente interesante. Sí, lo de los inicios de Liz y el equipo este, pues sí, pero es que eso se puede hacer en un flashback. Así que evidentemente no hace falta decirlos, con diferencia, la peor de las 4, y esta sí que merece un suspenso considerable, porque dices, para hacer esto, no hagáis nada. La dejo en un 4. Un 4, por ser un poco... Venga, hombre, porque tampoco quiero ahí generar mal rollo con la gente. Un 4 y gracias. Así que nada, estaremos atentos a ese quinto capítulo de esta saga tan especial, aunque bueno, no está James Wan y demás, pues seguro que es más de lo mismo, aunque va a volver Patrick Wilson, con lo cual puede ser interesante. Encantado de saber vuestra opinión, estamos en el mes Halloween, así que hay que darle vidilla al terror. Ya sabéis, como siempre, parafraseando a Robocop, vamos, metéis en líos.